Bienvenidos al programa número 9 de ¿Y tú qué estudias? Un programa podcast en el que hablamos con estudiantes de todo tipo. Espero que os guste el programa de hoy. Hoy está con nosotros Jáñez, estudiante de música o no sé exactamente cómo llamarlo, pero ¿qué tal estás? Bueno, lo primero, muchas gracias Rubén por invitarme al programa. Como decías, soy estudiante de música, aunque el nombre técnico bonito de la carrera es grado superior en enseñanza musical y luego dentro de él tiene varias especialidades. Yo curso la de interpretación por a su vez la rama de oboe, que es mi instrumento. O sea, es todo muy complicado. Todo está muy dividido, sí, porque cada, cada una de las distintas ramas dentro de que son interpretación, composición, dirección, musicología y sonología. Son las ramas que tiene y cada una de ellas, pues claro, por ejemplo, interpretación, pues claro, hay muchos instrumentos distintos, entonces no todos se tocan igual y por lo tanto no todos se estudian igual. Por ejemplo, en mi conservatorio hay, hay distintos planes de estudios en función del instrumento. Dentro del mismo itinerario hay varios itinerarios. De Vale, ahí los sí, créditos bailan un poco. vale. Vamos a empezar dejando claro algo que me parece bastante relevante. Lo has llamado grado superior en musicología, en estudios musicales. Eh, ¿Qué clasificación tienen los estudios que estás cursando, o los estudios de música superiores? ¿Que son un grado como una FP? ¿Son un grado como un grado universitario? ¿Qué tipo de estudios son? Pues son estudios que a nivel de la legislación española son oficialmente como una especie de FP superior larga, porque a nivel europeo se nos reconocen créditos como cualquier carrera de 4 años, se nos reconocen 240 créditos, cada curso son de 60, como cualquier carrera, pero luego a nivel interno de España se entiende como una FP superior. Lo que pasa es que esto está empezando a cambiar porque se lleva muchos años dando mucho por saco ¿Mm? y entonces a principios de año publicaron que nos van a equiparar el título, nos lo van a equiparar con tener un grado universitario. Lo Que que es como ocurre es que debería no lo va ser, a ¿no? ser. Sí, el problema ahora mismo más grande para no ser grado universitario es que los profesores catedráticos que están dando clases ahora no quieren someterse a una oposición para poder ser profesores de universidad. Ese es ahora mismo el gran problema Ah, que tiene la carrera, porque a todos los efectos es una carrera, es un grado universitario, pero los profesores no quieren ser universitarios porque la mayoría de ellos están o contratados o entraron por méritos académicos. Entonces, eso no se les entiende como una oposición. claro, y tendrían que hacer una oposición para Tendrían que poder... hacer, Sí. tendrían que hacer oposición para profesores y para profesor universitario, pero entonces saldría una nueva disciplina que sería el profesor universitario de música. Pero eso les crea otro problema, y es que en España no se puede opositar, no se puede tener dos plazas públicas a la vez. Y la mayoría de ellos son ya a su vez músicos de orquesta o músicos tal, que en España es una profesión que es por oposición pública. Prácticamente todas las orquestas en España son plazas públicas, los trabajos. Ah, amigo, qué liada. Ostras, es complicado, es complicado. O sea, tienen que hacer ahí Es como una complejo. excepción Pues o construyen una excepción para este caso concreto o, bueno, de momento todo lo que hacen son chapuzas, porque es, bueno, pues te estudias una cosa que no es lo que es, pero luego decimos que es lo que es. Bueno, pero no lo es.
O sea, en el título pone que eres un técnico superior. Bueno, pues, bueno, vale. Sí, pero yo me creo que es un grado. Pone Claro, técnico claro, yo voy superior, de que pero es yo un leo grado. grado. Sí, sí. Yo tengo mis créditos y al final, bueno. Y luego que, claro, decía gente, bueno, pero es que hasta considerarlo un grado universitario es injusto, porque un grado universitario tiene 4 años, una Mm, carrera de música tiene 14. sí o más. La carrera de música tiene 4 años de enseñanza elemental, 6 años de enseñanza profesional y luego 4 años de enseñanza superior. Entonces se supone que Mm. en esos 10 primeros años de tu vida deberías poder ser profesional y que en estos últimos 4 deberías convertirte claramente en un ser superior. O sea, Mm. en teoría es lo que está planteado. Pero lo que ocurre es que cuando tú acabas profesional, el título que tienes, que es muy gracioso, cuando te llega a casa el título pone, enhorabuena, es usted técnico profesional de música. Y dices, ¿qué es, coño es un técnico profesional de Profesional. música? Se supone Como que el con que te ese viene, título, como el que te viene a instalar la televisión, que es también un sí, técnico, pero en vez de instalar televisión, tocárselo voy. cuando has terminado de estudiar 10 años a la vez que estás yendo al colegio y haces la Mm. ESO y haces bachillerato y básicamente tienes una doble vida, por la mañana eres una persona normal y por la tarde eres músico y tu vida es todo eso, básicamente cuando acabas, que mucha gente hace segundo de bachillerato y sexto de profesional, que eso es una auténtica barbaridad. O sea, Uf. yo en ese momento ya tenía claro que iba a hacer superior y me dejé sexto para el año que viene porque digo, es que si no. Segundo bachillerato es un Pero año. Es un año. es un Vamos a año decir. complicado. Difícil, difícil. Duro, es un año duro. Entonces, claro, terminar esos estudios que llevas 10 años matándote a currar para que luego primero te dicen que aunque pone que es un título profesional, no vas a poder currar para casi nada con ese título. Y luego que te digan que tienes el mismo título que el que dejó la ESO en cuarto y se puso a estudiar la Un FP FP. Sí. de electricidad, de no sé qué. Uf. Entonces dices, uy, Que se la qué sacó en dos curioso. años. Sí, sí. Y tú en 10 has conseguido algo que te va a servir de menos, porque ya te digo yo que con ese título, ¿ese título para qué sirve? ¿Para estudio magisterio por la rama de música? Mm, ¿O para gente que da clases particulares y quiere acreditarle al padre de turno que tiene algo de estudios? Pero a Sí. nivel, en ningún lado te van a contratar con eso. Uf. Vale, después de hablar de todo esto, voy a saltar directamente a la pregunta de por qué elegiste estudiarlo. Vale, muy buena pregunta. Supongo que Cuando vocación, ¿no? Sí, sí, sí. Todo esto tiene un origen y es cuando eres muy pequeño y tus padres te dicen, oye, yo creo que mi hijo estudie música y sepa un poco de qué va la vaina. Hmm. Y eso es una parte pues que mucha gente pues y está muy bien porque realmente te da una visión muy distinta de las cosas. Hmm. Y entonces pues ahí pues como todo el mundo empieza, bueno, yo en particular empecé en una pequeña academia y luego me preparé para las pruebas de acceso al elemental. Con 8 años te hacen unas pruebas de acceso porque no puede entrar a todo el mundo. Tienen que ver que te sepas mover, que sepas más o menos escuchar y que no vaya a ser una completa pérdida de tiempo intentar enseñarte música. Porque, a ver, todo el mundo puede saber de música, pero no todo el mundo al Vale, mismo para la nivel. música. Sí. Y entonces ya ahí te meten, son los 4 primeros años de elemental, pues te enseñan lo más básico, pues a hacer que tu instrumento produzca algún tipo de sonido, a entender lo que es la clave de sol, las notas, el pentagrama, un poco por encima. Luego ya cuando llevas 4 años te hacen la Estamos siguiente. hablando con qué edad.
Pues eso es, entras con 8 a primero, lo normal, la edad mínima, y es con la que entra la mayoría de gente, son 8 años. Con 8 años se entra, con 7, 8 años, o sea, tienes que haber cumplido 8 para el 31 de diciembre, esa es la condición. Entonces, haces eso, los 4 primeros años, que son las enseñanzas elementales, donde bueno, pues te empiezas a enterar un poquito de la película, más o menos mientras haces, a ver qué piense, son tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria, para hacernos una Vale. idea. Y entonces tú llegas a sexto de primaria y mientras el resto de tus compañeros están pensando en el salto a la ESO, tú estás pensando en el salto a profesional, porque te van a hacer una prueba en junio. En junio te vas con 12, a ver, con Sí, 12 años, 12, 13 años, sí. te vas a poner delante de un jurado de profesores muy serios que te miran con cara de te voy a matar Sí, y con 12 años, joder. le tienes que tocar una obra, le tienes que leer una cosa a primera vista, que eso es el terror de todo el músico, y tienes que hacer unas pruebas teóricas de lenguaje musical que pues tú, la verdad, no es lo que más te apetece. Bueno, haces la prueba profesional y si la pasas, pues pasas a profesional, como indica la prueba. Y entonces ya profesional ya empiezas a notar que ya es un salto. Empiezas a tocar cosas ya un poco más orientadas a tocar, Los 2 primeros años ya vuelves a dar el lenguaje musical que habías dado, pero ya lo das como con un nivel un poco más Superior. elevado. Sí, me A partir recuerda, de yo tercero lo poco que he visto de lenguaje musical, me recuerda mucho a matemáticas. Es como rollo, algo relacionado sí, con matemáticas. el lenguaje, bueno, al principio, es que claro, el lenguaje va cambiando mucho a lo largo de los años. Al principio es una chorrada porque pues, ¿qué nota es esta? Si te cambio la clave, ¿qué nota es? Es la misma nota, te cambio la clave, pues ha cambiado la nota, porque la clave te dice dónde están. Es qué métrica es esto, a ver si me sabes leer esta música, o sea, es como muy sencillo. Luego ya te empiezan a explicar cosas más de cómo funciona la música, te empiezan a enseñar ya un poco más los engranajes. Y conforme más te vas adentrando en, pues esto, si lo pones así, pasa esto, y si lo pones así, pasa lo otro, y tal, ya cuando empiezas a entrar en ese mundillo de la Mm. armonía, ya las cosas te empiezas a dar cuenta de que la cosa va en serio. O sea, en tercero de profesional es el primer año que te dan armonía, que Mm. armonía suele ser en todos los conservatorios armonía es Un una de coco. las asignaturas que todo el mundo tiene miedo a armonía, porque normalmente lo que ocurre es que no tienes edad para entender eso. O sea, es como, Se da muy se pronto. supone, sí, se supone que con los 6 años de lenguaje que te han dado tienes base matemática para entender, base matemática para hablarlo de una manera que la gente lo entienda, tienes base matemática para entender las integrales, pero es que llegas a tercero de profesional, que estás en tercero de la ESO, o sea, Mm. un chaval de 15 años, Sí, que y en le tercero de metes eso estás dando las integrales de ecuaciones de volumen, segundo grado. que estás dando las ecuaciones de segundo grado en matemáticas y estás dando integrales de volumen Sí. en armonía. Uf. Estás en armonía mirando unas cosas que dices, madre mía, es que esto, y te empieza el profesor, porque claro, porque es que el compositor de no sé qué, en el sitio este te hace lo otro, en no sé qué, y claro, pues con 15 años flipas, porque dices, "Si es que yo en la vida voy a ser capaz de hacer esto". Sí. Eso es tercero, cuarto, es armonía. Mm. Quinto y sexto es análisis, que es lo mismo, pero al revés. Te ponen una partitura y te dicen, ¿cómo lo ha hecho? Y entonces te empiezas ahí a mirar y a decir, joder, pues yo creo que este pavo aquí hizo esto, no sé qué, pero claro, quinto y sexto es primero y segundo de bachillerato. O sea, Uf. yo creo que es importante saber las cosas, pero que las cosas que se dan no son las que son importantes. O sea, es como que hay un conflicto muy grande con el profesional, O porque se sea, dan conflicto cosas que no. conflicto en qué sentido, en que se dan cosas que no.
La cosa es que tiene un conflicto porque, como su nombre indica, son estudios profesionalizantes, Sí, pero nadie que los estudia para eso. O sea, la gente cuando estudia profesional lo estudia por tener unas nociones básicas de música, no lo estudia por ser profesional de la música. Porque si lo estudiara para ser profesional de la música, mmm, pues lo sería, no correspondería a esas edades. O sea, lo que no puede ser es que se vea al conservatorio. No se puede, no te puedes quejar como padre de que los profesores del conservatorio estén todo el día diciendo que es que el conservatorio no es una extraescolar. Porque claramente en España el conservatorio está planteado como una como una extraescolar. extraescolar, Totalmente, sí, sí. aunque no lo es. No, no lo es. Yo creo que no lo es por eso, por lo que tú dices, porque son unos niveles de estudio que son, no te voy a decir que igual de exigentes que el instituto, pero sí que se le pueden acercar bastante al nivel de exigencia de hacer deberes, Sí, de hacer deberes me refiero a tener que practicar, tengo que entregar no sé qué, tengo que hacer no sé cuál, es como estar estudiando dos cosas a la vez, dos institutos a la vez. totalmente. Es como, o sea, cada día tienes exactamente el doble de carga. Y ahí, si Sí. a eso le sumas que eres, como yo tuve algún compañero, yo afortunadamente mis padres son bastante cuerdos Mm. y bueno, tenían el conservatorio, querían que hiciera un deporte para no quedarme todo el día sentado en la silla y entonces yo hacía baloncesto, hacía el concert y hacía lo del colegio y Mm. ya. Pero yo tenía compañeros que si academia de inglés, academia de no sé qué, refuerzo de lo otro, conservatorio, digo, tío, vas a morir. O sea, no has empezado Sí. la carrera y ya estás peor que alguno que está estudiando. Me cago en 10, eso tiene que ser horrible. Pero es que sí, yo sé que muchas veces los padres, o sea, mandan a los hijos al conservatorio en plan como, mira, mi hijo va al conservatorio, ah, pues el mío va a fútbol, ¿sabes? Y realmente no es lo Sí, mismo. no. Mira, yo tenía una profesora de lenguaje que cuando le ibas sin estudiar o cuando no te lo sabías o no sé qué, decía, mira, si te importa un bledo, apúntate a fútbol. Sí, es Y yo buen decía, ejemplo. yo en la época recuerdo que me cabreaba un montón porque digo, mira, a mí el fútbol no me gusta. Digo, yo vengo aquí porque esto es lo que me gusta. Digo, pero usted, señora, también tiene que entender que tenemos colegio. O sea, yo lo pensaba y decía, madre mía, Sí. es que yo salgo del colegio pensando que tengo que hacer 17 deberes de matemáticas y no estoy pensando en hacer el ejercicio de lenguaje musical de solfeo de mierda que... Efectivamente. Pero bueno, yo creo que el complejo de profesor, cómo lo calificaría? No sé si complejo. El, el pensar que solo existe lo que tú enseñas. ¿Sabes? El Sí, sí, típico sí, profesor eso... que se piensa, Buah. solo existe lo que yo te estoy enseñando, todo lo demás no existe. Eso en la música, por lo menos, no sé, bueno, en todas las carreras en general, yo creo, pero en la música es una cosa que te encuentras desde el día uno. O sea, desde el día uno, el profesor te deja muy claro que a su asignatura le tienes que dedicar el 100% y que, y que no le puedes justificar haberle dado el 60 porque necesitabas ese 40 para otra cosa. No. O sea, no. Tienes que dar tu absoluto máximo todos los días de tu vida, desde que te metes ahí. Dios mío, señor, que mi madre me obliga a venir aquí, por favor, déjeme en paz. Vale, vamos a retomar un Ah, poco el bueno, hilo. Sí, dime, sí, dime. yo te tenía que contar a todo esto que yo entré primero y segundo de bachillerato, yo me metí a bachillerato tecnológico. Hmm. Y yo entré primero y segundo Duro. de bachillerato, en verano tuve un momento que dije, vamos a ver, tú te puedes meter a ingeniería industrial, que me gustaba, te puedes meter a teleco, que me gustaba, Hmm. informática, me gustaba, era como un poco lo que perseguía, no sé qué, pero tuve un momento que dije, vamos a ver, si tú te metes a esas carreras, tú vas a dejar el oboe. Eres consciente, ¿no? Obviamente. O sea, vas a dejar de tocar, vas a dejar de... Y yo dije, y yo me imaginé una vida sin eso. Y yo dije, vale, no voy a estudiar ingeniería. O sea, yo dije, yo Sí. puedo vivir sin programar, puedo vivir sin diseñar motores, pero no puedo vivir
Sin música, O sea, no me puedo morir sin saber por qué la dominante de no sé qué funciona y la Sí, dominante de eso no es sé cuál no. O vocación pura y dura. sea, fue Vocación un momento de pura y estos que dura. lo tienes tan claro, pero aún así, bueno, luego hay momentos. Y entonces ahí fue cuando Sí, decidí bueno. estudiar superior. Eso creo que en todos los estudios de cierto nivel eso existe. Ese momento de mandarlo a tomar por culo existe. O sea, totalmente. Vamos a hablar un poco acerca de cómo es ir a hacer música. Es decir, cómo es, ya habiendo acabado el profesional, cómo es ya decir, venga, no voy a estudiar una carrera y voy a estudiar esto. ¿Cómo es ese momento? O sea, ¿cómo es ese momento de decidir estudiar, o sea, vamos a ver, estudiar música como tal? Y no estudiar una carrera como puede ser ingeniería, que has puesto el ejemplo. Pues lo primero que tienes que hacer es hablar con tu tutor en tu instrumento. Una de las particularidades que tiene la carrera en general es que o sea, que tú siempre tienes unas horas a la semana que estás solo con tu tutor porque te tiene que explicar cómo se usa tu instrumento. Entonces, siempre tienes clases particulares de tu instrumento durante toda la carrera. Eso es una de las cosas que la caracterizan. Y entonces lo primero que haces cuando has decidido que vas a tope con la carrera es en quinto o en sexto. Cuanto antes se lo digas, realmente mejor, pero cuando lo sabes, pues normalmente suele ser tirando a tarde. Y entonces tú vas a decirle a tu profesor o a tu profesora que, mira, que me quiero dedicar a esto, ¿cómo me ves? ¿Me ves capaz? ¿Qué sitios tal? ¿Tú a qué profesores conoces? ¿Qué me recomiendas? Todo eso. Mm. Y entonces empieza ahí una campaña, eso es como las campañas electorales, son las campañas de pruebas, Joder. porque para entrar al superior no vale con formalizar una matrícula y mandar tu nota de BAU. Mm. Además de eso, tienes que hacer unas pruebas específicas que te pone cada conservatorio, son distintas, son pruebas específicas de acceso, que son Mm. las que realmente cuentan, todo lo demás es decorativo, o sea, lo Mm. demás les O da sea, la igual. nota que tengas en la bowl les da bastante igual. Si tú eres luego un máquina tocando el instrumento, puedes entrar perfectamente. Correcto, correcto, sí, sí, sí. De hecho, hay gente que entra sin EBAU y hace la movida esta de la prueba de madurez y tal. Oh, amigo, no tengo ni idea de lo que es eso. Eso es pues cuando no has querido, o cuando has estudiado el bachillerato y no has querido hacer la EBAU, o cuando no has estudiado bachillerato, hay carreras que te ofrecen que si haces una prueba de madurez sobre una serie de conocimientos que se preguntan en la EBAU, pues entras. O sea, es que te convalidan la EBAU, básicamente. Pero si no la tienes que hacer, es un examen más chill. Vale, vamos a decir, vale. Entiendo, es como en plan de, vale, tú no tienes la EBAU, no puedes, o sea, no quieres hacerla, porque la EBAU hay que prepararla, es jodida. Sí, Te hacemos este examen de mínimo, si lo pasas, guay. sí. De hecho, como creo que esto no me puedo estarme inventando, pero normalmente funciona para las carreras que no tienen nota de corte. O sea que para los accesos a música, la nota de la EBAU da igual. Es apto o no apto. Entonces, por eso la prueba de madurez, si es apto, pues ya está, es que da igual lo que tengas. Ah, vale, sí. Y, y entonces, pues eso, te preparas y entonces tu profesor te dice, bueno, pues nos quedan Pues 2 años mira, por tienes, delante. tienes 2 muñones por manos, estudia otra cosa. Normalmente no te van por ahí, hay alguno que sí que te dicen, pues mira, no lo intentes o no lo intentes por la rama de interpretación, Hmm. que esa es otra, pero hay que tenerlo muy claro realmente para empezar por una rama que no sea interpretación, pero lo normal es interpretación. Hmm. Y entonces, pues, tienes que mirar a qué sitios quieres entrar, te apuntas a un montón de masterclasses con profesores para irlos conociendo, para que ellos te conozcan sobre todo. Porque luego las pruebas son la cosa más subjetiva que hay en el mundo. O sea, en la música en concreto las pruebas de objetividad tienen muy poco, porque al final la gente que se dedica a esto
Son personas, no son máquinas, y entonces no es tocas bien o tocas mal, es me gusta más cómo tocas o me gusta menos, o me gusta más lo que haces. Sí que hay ciertas cosas en las que podemos estar de acuerdo todos, de Sí. que son de buen gusto o de mal gusto, pero luego, más allá de ahí, o sea, tú puedes haber tocado bien y no gustar, o puedes haber tocado mal y gustar. Pues son cosas que pasan. O sea que es una También hay prueba súper muchos, subjetiva. totalmente, o sea, las pruebas de acceso son todo un show. Y entonces son casi 2 años, 1 año, 2 años de voy a casa de fulanito que es profesor en tal sitio y le pago barbaridades para que me dé clase y luego me vean la prueba y tal. Es todo así. Hostias. Mucho mamoneo, ¿no? Mucho mamoneo y ni siquiera tienes ningún tipo de garantía. O sea, porque el Sí. sistema es ese y no intentes otra cosa. O sea, Sí, no, eso o el pasas por el sistema es aro o ese, no, o no. o pasas por el aro o no entras. O te vas a una privada a pagar una pasta. Hmm. Ostras. O bueno, hay cosas intermedias. Puedes tener suerte y Sí, entrar o ser muy puedes tener bueno, yo suerte qué y sé. entrar Sí. o ser muy. Sí, normalmente sí. Normalmente cogen perfiles de gente que toca increíble. Pero claro, hay un problema y es que la mayoría de gente en sexto de profesional no toca increíble. O sea, tú llegas a sexto pensando que sabes tocar y no tienes ni idea. Ya, te O das cuenta sea, después cuando. Es como cuando, ¿sabes? Dices en segundo bachillerato, "Joa, ¿cuántas matemáticas sé?" Y luego llegas a una técnica y tienes cálculo y dices. LOL, si no sé ni sumar. Dices, ¿dónde me he metido? Dices, sí, madre mía. es un poco eso, es un poco eso, sí, sí. Vale. Tengo algún amigo estudiando cosas así técnicas y me decían, tío, no hemos dado matemáticas nunca. Digo, ya, digo, y Jamás en la gente que vida. además que había estado en el conservatorio, digo, pues tú no sabes tocar tu instrumento. Ya. Digo, que lo sepas. Que lo sepas, tú no sabes tocar música. Vale. La dinámica de enseñanza en esos niveles de estudio de música, ¿cómo es? O sea, ¿qué es tocar todo el día? ¿Tienes teóricas? ¿Cómo es un poco la dinámica de enseñanza en ese nivel de estudios? Pues a ver, varía también un poco de los distintos programas, o sea, cada conservatorio. Yo, por ejemplo, ahora yo estoy en un Hmm. privado de Madrid, que luego está adscrito al público, como, porque es la única manera que existe de hacerlo, pero tienen libertad para organizar los créditos de una manera bastante libre. Los aprueba la Comunidad de Madrid y ya está. Hmm. Entonces, yo, por ejemplo, nuestro programa está organizado para que de primero a cuarto te vas quitando teoría y te vas poniendo práctica. O sea, va cambiando de más horas de teoría a más horas de tocar. Pero Hmm. luego la realidad es que de lo que pone, pero eso como en cualquier carrera, creo, Sí, pero sí, de lo que eso me pone imagino que será como unos cualquier planes de carrera. estudios que son maravillosos todos, a lo Sí, que que luego no se luego es cumple la ninguno. realidad, porque, por ejemplo, en la carrera de música tiene estas particularidades como, por ejemplo, no voy todos los días a clase, Ah, no hay un horario, o sea, tengo un horario fijo, pero no es el mismo todos los días. O sea, es fijo a lo largo de las semanas, pero no a lo largo de cada semana. O sea, yo hmm. voy, tipo, el lunes tengo BOE y tengo no sé qué, el martes tengo lo otro, el miércoles no sé qué, y el jueves y el viernes no tengo nada, pero los jueves de una vez cada mes sí. O sea, este año mi horario es así. O sea, cada año es distinto. Y te lo tienes todo muy concentrado, tipo, si tienes 2 horas de una asignatura a la semana, las tienes 2 horas, no las tienes una y una, Hmm. y, y entonces vas las horas que tienes que ir y el resto de tiempo estás en casa. Pero claro, luego tú miras y son 60 créditos, entonces dices, ¿dónde va todo el tiempo? Si los créditos Eso son te iba a tiempo, ¿dónde preguntar. va todo el tiempo? Y entonces, claro, ves que, por ejemplo, una asignatura como BOE, o sea, la de tu instrumento principal, pues en primero y segundo son 18 créditos y en tercero y cuarto son 20. Pero claro, ves total de horas y total de horas presenciales y el total de horas presenciales es el 10% de las horas. El otro Uf. 90% es tú tocando en tu casa. Pero es que si haces el cálculo de horas que según créditos tendrías que tocar en casa,
no te da ni la mitad de lo que hay que tocar para sacar la carrera, ni la mitad. O sea, si tocas lo que pone, bueno, Eres al Dios. tercer día estás funado. O sea, te mandan Sí. a... Dicen, bueno, te vas a reír de quien yo te diga, básicamente. Sí, pero Entonces, pues sí, en la plan que dinámica son muchas horas, ¿no? O sea, en plan que son una locura de horas. son muchas horas, son muchas horas. O sea, tampoco es cuestión de quejarse. O sea, hay gente que tiene que echar 1000 horas a hacer integrales, yo le tengo que echar 1000 horas a arreglármelas con el Sí, instrumento. bueno, al final Y es tu estudio. claro, también depende del instrumento, es un poco distinto. Yo soy oboísta, es un instrumento de viento, pues tiene particularidades de los instrumentos de viento, como son que más allá de, vamos a poner, 4 horas y media, 5 horas de estudio, no puedes tocar porque físicamente no puedes tocar. Esto es un deporte, Mm. es una asignatura muy deporte y pues también el cuerpo te dice para y no puedes seguir. Pues, por ejemplo, un pianista no le pasa. Un pianista puede encadenarte 10, 10 11, horas. 12 horas de estudio tocando, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Joder. También nosotros tenemos unas habilidades para la lectura a primera vista que, o sea, nosotros en 5 o 6 pasadas de una obra más o menos la tenemos lo que decimos en dedos, tienes todas las cosas puestas, ya solo te falta pues comunicar algo con lo que haces, que es lo que realmente en nuestros instrumentos a lo mejor es más difícil, el decir algo. Mm. Pero, por ejemplo, los instrumentistas de cuerda o los pianistas necesitan muchas horas solo para tener las notas. Entonces, claro, eso lo cambia mucho todo. Sí, son muy Porque a lo diferentes. mejor son gente que a la hora de la musicalidad tienen como unos parámetros que les sirven para todo, pero a la hora de la técnica necesitan dedicar muchísimo tiempo a cada obra. Y nosotros los vientos, por ejemplo, es más al revés. No te sirven los mismos moldes de musicalidad para prácticamente nada, o sea, que en cada obra tienes que hacerlo de cero, pero a nivel técnica es Mucho relativamente más. más fácil. Ostras, es todo un mundo esto, ¿eh? Estoy aprendiendo mucho. Estoy aprendiendo muchísimo. Vale. Hemos hablado del plan de estudios, de cómo es un poco la carrera, de cómo es la teoría, cómo tienes que la práctica pues una locura. Y vamos a hablar un poco de los estudiantes que estudian, el tipo de estudiantes que estudia esto. Ujú. ¿Cómo es el perfil de la persona que estudia lo que estás estudiando? A ver, los músicos somos todos muy peculiares. O sea, somos gente realmente especial. Extraña. No hay dos iguales. Sí, no hay dos iguales. Todos somos muy frikis, pero muy frikis. Cada uno de una cosa. Porque es un mundo lo suficientemente amplio como para poder ser friki de cosas muy distintas. Los hay frikis que están obsesionados con su instrumento, con su sonido, con no sé qué. Los hay frikis que estamos obsesionados con la teoría musical y con... ¿Te Los hay incluyes? de... Sí, sí, yo soy bastante friki, teoría me gusta mucho. Yo le tenía bastante asco en profesional, pero ahora soy un friki. O sea, muy, muy bestia, me gusta mucho, mucho la teoría. Y luego, pues cada uno lo es de una cosa distinta. Hay quien vive para tocar su instrumento, de ser el nuevo megasolista estrella de todos los auditorios y hay, por ejemplo, a mí me mola más rollo orquesta, no destacar, hacer Hmm. trabajo de conjunto, conocer gente. Yo soy más de grupo. Hay gente muy solista, hay gente más de grupo, hay un poco de Hmm. todo. Pero en general es gente que como muy todos estamos en la misma mierda y no estamos encima como para ser tontos, ¿sabes? Tú te encuentras con uno por ahí, aunque lo hayas visto de 2 días y te vas a tomar unas cañas con él. Y hay mucho hermanamiento Sí, de... eso te iba a decir, hay mucha familia, ¿no? Sí, hay mucho hermanamiento de tenemos un encuentro que es una putada porque son 16 horas seguidas de ensayos, tipo 4 por la mañana, 4 por la tarde, y al día siguiente 4 por la mañana, 4 por la tarde, y al día siguiente igual, y al día siguiente un concierto, y entonces sales de las 8 horas de ensayo prácticamente seguidas con un descanso para comer, sales y lo primero que haces es, en vez de irte a tu casa, que estás cansado, está todo el mundo cansado, en vez de irte a tu casa en plan autista, pues te vas con los amigos
y te vas con tus compañeros que a lo mejor a uno le conoces de ese día a tomar unas cañas en un bar y hablar Sí, de, bueno, joder, que pues lo es que conoces este de ese día, pasaje... pero que llevas 8 horas con él al lado tocando. Sí, sí, con él al lado, con él en la otra punta de la orquesta, pero bueno, que el caso es que a lo mejor no le conoces de nada y, oye, venga, vamos a tomarnos una, no sé qué. Te vas ahí a tomar una Sí, y, joder, que cabrón el director y no sé qué, y es como muy, todo muy guay. En sí, ese muy sentido hay familiar. mucha fiesta, mucha piña, pero también porque todos sabemos la mierda que nos estamos comiendo. O sea, De todos curro, somos muy sí, conscientes de lo que hay, de lo que se curra, de lo poco que que a se veces valora. eso repercute. Sí, sí, Mm. sí, hay mucho hermanamiento. Va, eso mola muchísimo. Vamos a hablar también un poco del mundo de la música, de cómo funciona. Pero tampoco sé muy bien cómo enfocar esto, ¿vale? Ya hemos Vale, hablado un poco bastante del mundo de la música. ¿Cómo...? Con mundo de la música me refiero fuera de los estudios, ¿vale? sí, más lo profesional, ¿no? Sí, porque tú empiezas a tocar o digamos a dedicarte profesionalmente de trabajar en la música desde que estás haciendo profesional, entiendo. O Sí, por lo que yo el sé, hasta problema, donde yo sé, empiezas a trabajar y a ir a sitios a tocar, a tocar en no sé dónde y vas a... Que ya no es estudio, sino que ya es como trabajar de eso. sí, la idea es que está todo, se va mezclando, se va mezclando. Hay cosas que están más del lado de lo que es aprendizaje y cosas que están más del lado de lo que es trabajo propiamente dicho. Entonces, sí, desde profesional te pueden ir saliendo cosas que son oficialmente curro. Lo que pasa es que están camufladas dentro de, pues es que esto es un curso, esto es un campamento, esto es una orquesta joven, no sé qué, esto es un bolo de una boda, que sí es curro, pero es un mundo muy, muy amplio porque todo es curro. O sea, desde que estás tocando delante de un público, es curro. Entonces, claro, ¿dónde pones la línea de si de verdad estás trabajando o no? Desde si cobras o no, pues es que si ponemos la línea ahí, mal vamos, porque la remuneración es una cosa curiosa en el mundo de la música. Todo el mundo espera que como te gusta, como es una cosa que te gusta y es una cosa que haces porque quieres y toda esta Sí, esto movida, es... pues Me automáticamente ya recuerda... no hay... Sí, me recuerda un poco al tema de los artistas, ¿no? En plan de, oye, hazme un Sí, dibujo. Hazme un dibujo. En plan de, tío, yo es mi trabajo, soy artista profesional, o sea, sí, me gusta hacer dibujos, tengo que comer, ¿sabes? O pero sea, también me gusta comer, sí, efectivamente. No, me exactamente. gusta Llámame comer, loco, pero me gusta comer. te gusta comer y te gusta que las horas que has estado estudiándote la partitura, las horas que te has tenido que aguantar al director echándote broncas, al compañero haciéndote putadas, al otro a que la caña que no te funciona, que el iPad que se te ha apagado. O sea, que todo lo que es al final, que empiezas un encuentro o una orquesta, un no sé qué, y es como, mira, te tienes que estudiar estas partituras que muchas veces no las has tocado en tu vida, sobre todo con mi edad, pues no has tocado, la mayoría de cosas no las has tocado. Y entonces es como, te tienes que estudiar esto que no lo has tocado en tu vida y tiene que estar perfecto para el día que empecemos a ensayar para que el ensayo pueda funcionar a toda hostia y tener un concierto que sea como de los profesionales. Y vas a haber dado un concierto espectacular, pero no vas a ver un duro. Entonces, y claro, esto te lo presentan así en plan, toma, esto es lo que hay y no intentes discutir porque esto es lo que hay. Hostia, Y qué es putada. como, ¡fua! Lo integras, al final llega un momento que lo integras En tu ADN. en mi vida es así, tengo que hacer esto para que algún día me paguen, porque esa es otra. La idea es que cuanto más toques, más te vean, más te conozcan, más buenas palabras puedan decir de ti, mejor. Entonces, claro, realmente no interesa ser el capullo que está siempre diciendo, oye, me tienes que pagar, ni interesa el Si que me dice que debes no siempre 500 euros, me debes 300 euros. no interesa ser ese tipo de persona porque enseguida te identifican o si lo vas a hacer tienes que saber, pues a este tío es un capullo de verdad y todo el mundo le ha ido a decir que le pague, pues a ese se lo dices.
pero cuando ves que es un tío que tiene cierto poder Mano, o mano tal, pues izquierda. realmente interesa más callarse y rezar para que algún día te enchufe en un lado en el que realmente te vayan a pagar. Sí. Básicamente es un poco eso. Y el mundillo, pues tiene mucha problemática, porque las dos maneras más habituales que hay de ganarse la vida en la música, que no por ello significa que sean las únicas, es las que también la gente más conoce, son el músico profesional de orquesta Mm. y el profesor de conservatorio. Son los dos grandes sacos a los que va todo el mundo. Sí, los Luego más están, amplios. luego están a un saco más pequeño, pero porque hay que ser muy bueno, los que son músicos solistas. Y luego están pues todo el espectro de los investigadores, que ahí también hay gente que son profesores, gente que no, gente que luego se estudia otra carrera y hace la investigación casi por hobby. Bueno, ahí hay un poco de todo. Habrá de Son todo, ¿no? como, sí, son varios mundos. La Sí. manera, eso, más habitual es el músico de orquesta. Y el músico de orquesta o el profesor tienen que hacer oposiciones. Las Vale, oposiciones vale, son sí. lo mismo que lo Del mismo que las pruebas conservatorio. que decíamos de acceso, de los conservatorios y eso, pero a una escala mayor. Tienes que presentar tu currículum, tienes que presentar tus méritos y aparte tienes que hacer una prueba que ellos te ponen, te vas a tener que tocar esto, pues las hay con cortina que no te ven, las hay sin cortina, hay mucho estilo Ostras, de pruebas, pero eso tiene que ser todo básicamente un mundo. sí, básicamente te sacas la oposición y entras en una orquesta. Pues hasta ahí todo bien. El problema es cuando te das cuenta de la situación actual. La situación actual es que la mayoría de las orquestas de España son públicas y todas ellas o casi todas se crearon en la final entre la transición y los años 2000. Todas, prácticamente. Mm. O sea, todas, si ves, tienen fundación en el 70 y algo, en el 80 y algo, en el 90 y algo. Y entonces todos esos años se pasaron muchos años haciendo pruebas de acceso, cogiendo gente que fuera talento, que fuera tal, arrancando un poco lo que es la orquesta. ¿Qué ocurre? Que cuando tienes gente con una oposición que hizo la oposición con 19, 20, 21 años en el año 90, pues son gente que ahora con 40 y pico, 50 años están en el máximo de su carrera, no están para... O sea, es una carrera en la que te retiras cuando ya no puedes tocar. Entonces, no son gente que se vaya a retirar. Entonces, te encuentras que todas las orquestas funcionan así por oposición pública, pero ninguna orquesta Renueva. saca ninguna plaza, porque todo el mundo ya está cubierto todo. Te salen cosas de interinidad, te quedas unas temporadas y te vas. Sí, Entonces, bueno, ese ahora mismo es uno de los problemas que alimentan el mito del puente. El sí. mito de sales de la carrera y no tienes nada que hacer. Pues Mm. realmente hay toda una generación que se está haciendo bola de gente muy cualificada para Que no puesto tiene hueco. que no tiene hueco para entrar al sistema. Y entonces esa gente, ¿qué ocurre? Que se tiene que ir a países como Alemania o a Suiza o a Austria o donde pagan de puta madre, donde hay puestos, donde están deseosos de que venga De gente a talento. currar y a currar y Están a deseosos de currar talento. y se los quedan. Y entonces tenemos músicos españoles que son o podrían haber sido la leche en España y han sentido Y, que es- se han tenido que ir para, y están en para Luxemburgo, desarrollarse. en China, en vez de todo saber. Sí, sí. Vale, vamos a hablar un poco ahora de... Vamos a seguir un poco hablando de lo que estábamos con de la carrera en plan técnico. Eh, Ujú. ¿Cuánto hace falta trabajar para llevarla bien? Para llevarla bien. Real. Ya te pregunto real, no teórico. ¿Cuánto hace falta currar para llevar bien o de estudiar o de tal la carrera para ir bien, para ir holgado? Pues a ver, vamos, lo voy a separar Cómo en es un día, teórico cómo y es en el día a práctico. día, cómo es el día a día de una persona que está estudiando eso y que quiere llevarlo bien? Esa sería la pregunta. Vale.
Pues el día a día básicamente es levantarse no muy tarde, la verdad. Y saber, sobre todo, es tener organizado tu horario de tal manera que cada día más o menos lo vas dedicando más a una cosa o a otra. Entonces, por ejemplo, el día que tienes de tu instrumento, de tu instrumento, a lo mejor te interesa más tocar menos, pero tocar cosas de una manera más eficaz para que realmente vayas a clase y se haya notado que hayas estudiado. Porque una cosa es que tú estudies durante la semana y otra que llegues a clase y parezca que lo has hecho. Entonces, también hay que ser un poco inteligente en esta vida y saber organizar y decir, vale, este día voy a terminar por la mañana, tengo clase por la tarde, voy a terminar de pulir todas las cosas que realmente me está esperando el profesor que vayan bien y las llevo perfectas, porque están miradas de por la mañana, están frescas, están en su sitio. Luego, todo es muy de si has dado contrapunto o armonía o cosas así más teóricas. Bueno, se dicen teóricas, pero es como matemáticas, o sea, son ejercicios. Te ponen unas notas y en base a esas notas tienes que calcular otras notas que funcionen, porque casi todo es así. Bueno, pues si has dado una cosa, llegas a tu casa y al día siguiente, o ese día, depende de si las tienes por la mañana o por la tarde, pues te pones y te haces el ejercicio ya para la semana que viene y ya está, y te olvidas, porque lo teórico es todo muy de, te haces el ejercicio o te estudias el párrafo de historia que has dado en primero y segundo de historia, te estudias el párrafo de historia y ya está, llegas al examen, te lo has revisado un poco y ya está. Y en general en las teóricas, bueno, en las teóricas ay, se me ha ido. En las teóricas, en análisis y todo esto, es así. Luego entran las prácticas. Las prácticas realmente hay mucho la sensación de, da igual lo que toque, siempre hace falta tocar más. Joder. Entonces, claro, eso es un problema, porque puedes haber trabajado la obra a este nivel, a este nivel o a este nivel. Entonces, cuando tú empiezas a dar esto, a partir de ahí tus profesores entienden que esto es lo mínimo. Entonces es como todo va creciendo, todo va creciendo, todo va creciendo. Puedes llegar a cuarto sabiendo lo que otro sabía en segundo, o puedes llegar a cuarto sabiendo más de lo que va a saber nadie nunca, porque tú te has especializado más o menos. Entonces, cuantas más horas le dediques a las cosas, más vas a aprender de eso. Tú también te vas midiendo, pues quiero dedicarle más horas a hacer técnica, o quiero dedicar más horas a centrar mi sonido, o quiero dedicarle más horas a saber afinar con mis compañeros, o quiero dedicarle más horas a estudiar estas obras de este periodo de la historia, o quiero aprender más de este otro periodo de la historia. Vamos, que También es con muy eso amplio, ¿no? Tienes tú que es muy ir amplio y de todos los caminos que tienes, tienes que ir tú afinando para ir más o menos equitativo en todos. sí, pero realmente o sea, realmente ir igualado en todo es bastante difícil. Entonces es como más ir dándote cuenta de lo que te mola más y del tipo de itinerario que quieres hacer, ir construyendo con tu profesor. Pues mira, este año quiero mirar esta obra y esta obra, ¿qué te parece? Bueno, me parece bien, pero también quiero que metamos esta, que no te apetece nada tocarla porque a mí me apetece que tú la toques. Entonces, es un poco de ir ajustando Sí. y pues eso, es muchas horas tocando, pero sobre todo es muy importante, a veces nos lleva años darnos cuenta. El trabajo tiene que ser muy consciente. O sea, no... Es muy típico lo de engañarse uno a sí mismo diciendo, es que yo toco muchas horas, entonces debería ir bien y no estoy yendo bien. Eso es muy Sí, fácil, eso es muy pasa un fácil poco caer. con estudiar, ¿no? Es que he hecho muchas horas ya, pero tus horas son una puta mierda. Entonces es como si Totalmente. estás tirando las horas a la basura. Con un instrumento puede pasar exactamente igual, no por el hecho de echarle horas, implica que las estés echando bien. O sea, a lo mejor en vez de pasar 1001 veces la obra de arriba abajo, a lo mejor te puedes concentrar en identificar dónde está el fallo, identificar cómo lo puedes resolver y ayudarte de otros libros de técnica o de otras cosas que tengas para resolverlo. O sea, el caso es
ver por qué has fallado en esa cosa o por qué fallas en esa cosa, ¿O en qué puedes no mejorar? para resolver la obra, no para resolver la obra, sino para resolverte a ti y que no te pase con otras. O sea, identificar cuál es el problema contigo, no cuál es el problema con la obra. Vale, tiene Eso es un sentido. gran problema que mucha gente tarda mucho en darse cuenta. Yo creo que no he tardado tanto en darme cuenta, pero hay un montón de gente que, joder, Que le llega a cuesta un sitios montón. tocando, joder, es que yo 1000 horas, no sé qué, y tiene el efecto contraproducente a veces tocar mucho, si no sabes hacerlo bien. Porque el otro día, por ejemplo, estaba en el conservatorio y me estaba poniendo, digo, esta persona es que está tirando horas y horas y horas de su vida, porque lejos de solucionar algo lo está complicando. Estaba tocando un pasaje mal una y otra vez durante media hora con el metrónomo, que el metrónomo básicamente, como te va dando los pulsos de las compases, pues en teoría te ayuda a que todo quede fijado como en un sitio. Y entonces ya de ahí no se mueve. Como lo fijes con el metrónomo, mentalmente eso queda ahí. Y estaba ahí, venga, pim, pam, el mismo pasaje, mal, mal, y otra vez, 140 veces mal, pam, pam, pam. Eso ya no sale. Es O sea, lo mejor, vas a tocar mal toda tu vida. es mejor pararte y decir, vale, olvídalo y vuélvelo a aprender de nuevo. Es mejor parar y decir, ¿qué es esto? Esto es una escala de mi bemol mayor. Vale, vamos a estudiar mi bemol mayor nota por nota. Mi, fa, sol, la, si, pim, pam, pam. Controlando, esto está aquí, esto está aquí, esto está aquí, pero como un niño pequeño, mirando el dedito y esto es aquí, esto es aquí, no sé qué. Siendo plenamente consciente de lo que estás haciendo. En el momento en el que automatizas de más, en el momento en el que no estás siendo consciente de lo que estás haciendo, no vale para nada. No vale para nada. Estás Totalmente de perdiendo acuerdo. tiempo. Mejor calidad que cantidad. Sí, Vale, sí. vamos a hablar. Está relacionado con esto. ¿Talento o trabajo? ¿Qué es más importante en el mundo de la música? El talento obviamente será súper importante. Si eres un máquina del instrumento que sea, pues supongo que será importante, pero se dice siempre que talento sin trabajo no vale para nada. Correcto. El talento es importante identificar, todo el mundo lo tiene, o sea, cuando llegas a superior, si has llegado ahí, todo el mundo tiene talento musical en algo. Mm. No significa que todo el mundo tenga el mismo. Hay quien tiene talento musical, hay quien toca que es una máquina, hay quien realmente dices, joder, este tío, como siga tocando así, dentro de 40 años habrá revolucionado la técnica de su instrumento, se habrá conseguido que su instrumento sea más difícil de tocar porque habrá llegado a sitios donde no había llegado nadie. Porque es que es gente que lo toca todo. Luego hay gente que a nivel de comprensión de la teoría musical ve cosas donde nadie las ve. O sea, ve conexiones de, joder, es que esto, buah, lo coges de aquí, lo pones allí, funciona, te lo tocan al piano, te explota la cabeza, es una locura. Auténticos máquinas. Luego hay gente que tiene una capacidad de enseñar que es brutal. O sea, te dicen, mira, esto es así, esto es así, esto es así, y entonces de repente te ha cambiado la vida. Porque dices, joder, si es que yo llevo 3 años sin entenderlo y me ha dicho 4 cosas y ¡pum! He dado el clic. Luego hay gente que es muy buena tocando con gente. O sea, que no sale una cosa, se pone él a tocar y dice, tú, haz esto conmigo, ¡pum! Y entonces automáticamente lo arreglan. Luego está el que es muy bueno liderando, que suele tirar para composición. O sea, cada uno va teniendo como sus talentos. Todo el mundo tiene algún talento, pero si no curras en ese talento y sobre todo si no curras en los talentos que no tienes, no avanzas de ninguno de ellos. O sea, es tan importante currar de lo que tienes como currar de lo que no tienes. Hay que Sí, currar, o totalmente. sea, el curro es imprescindible. Yo en el conservatorio hay gente que tiene mucho talento de cierta cosa y no curra demasiado en lo demás. Suele pasar con el que es muy bueno tocando. Que es muy bueno tocando se cree que se ha pasado el juego. Se cree que ya le Soy. dedico Soy dos, el. le dedico Soy. 2 horas al Soy día y Dios. soy la mega estrella. Mm. ¿Sabes? Esa gente que
y a veces dices, joder, y este tío luego te llega a una clase teórica y buah, es que es como que no saben sumar 2 más 2. O sea, tú imagínate un... Es que no sé, es difícil poner el ejemplo con las matemáticas, pero es como... Bueno, se puede poner con física. Es como LeBron James controla muchísimo de física en el espacio físico. O sea, tira una canasta con una parábola, no sé qué, pim pam, todo estupendo. No sabe nada de lo que está haciendo a nivel físico, pero es un crack. Y sin Sí, no embargo, te sabe llega que existe Newton, la gravedad. claro, te llega Newton y te lo puede explicar todo, pero no es capaz de tirarse un tiro en la canasta. Sí, no sabe lo que es Vale, un balón. pues el Bueno, sí buen sabe lo que es un músico, balón teóricamente, pero no ha cogido uno en su vida. claro, el buen músico, en teoría, para lo que yo pienso y en general también como nos están intentando formar, es el que es capaz de, a lo mejor no tira igual de bien que LeBron James, ni calcula igual de bien que Isaac Newton, pero sabe hacer las dos cosas. Y a lo mejor destaca en otra cosa o destaca un poco más en una de esas dos, pero sabe hacer las dos cosas. Pero a veces ves LeBron James de la vida que no saben nada de lo que están, o sea, hacen cosas muy bien, pero no saben por qué. Entonces al final eso te pierde mucha pozo. Sí, no, yo pienso que al final ese tipo de gente, al final, talento sin trabajo, el talento acaba en la basura. ¿Sabes? No te Sí, vale sí. para nada, no te vale para nada. Es súper igual o más, para mí es más importante trabajar que tener talento. Si tienes talento, aprovéchalo. Pero talento sin trabajo no sirve para nada. Vamos a Mm. hablar ahora un poco de ti, ¿vale? De cómo trabajas o estudias tú, cómo practicas, cómo, cómo organizas tus estudios, cómo organizas tu práctica del instrumento, qué organización sigues. Eh, a mí me gusta desde que he entrado en superior, además mi profe me lo ha metido bastante fuerte, porque yo antes no trabajaba desde la técnica, yo antes trabajaba mucho desde las obras y hubo un momento que me di cuenta, pues sobre todo porque me lo dijo mi profesor y dio mucha caña y digo, joder, si me lo dice tanto será por algo, que te das cuenta que no es tan importante, era un poco lo que te contaba antes, no es tan importante resolver la obra, sino resolverte a ti, para que no te pase eso con otras obras. Entonces, realmente ahora lo que hago es, me doy más distancia de la música que estoy tocando y me agarro más a la técnica que necesito conseguir para tocar esa música. Entonces, a mí me gusta hacer buenas horas de técnica y cuando ya estoy muerto, cuando ya no puedo más, me hago unas pasaditas de la obra, limpio las cositas de la obra y realmente es cuando te das cuenta, hostia, he trabajado bien porque sale. Sí, O tengo que trabajar más esta cosa porque esto sigue sin salir. O cosas así. Entonces, bueno, pues yo monto, pues me levanto, monto el instrumento, me pongo a hacer pues, típico calentamiento, un poco escalas, notas largas, revisar que sigues afinado, que te sigues sabiendo cómo se ponen las posiciones de tu instrumento. Yo en mi caso particular soy instrumento de viento madera y además de eso tengo cañas. ¿Qué es eso? Eso es una locura. Porque de lo que yo dependo para emitir un sonido es un material orgánico, es madera, que yo me tengo que fabricar de la manera en la que produce sonido. O sea, no, eso es como todo muy artesanal. De repente tenemos que tallar la madera, tenemos que cortar, tenemos que terminar de pulir para que funcione. Y dependemos de hostias. eso. Sí, mira, las tengo aquí. No, es un tema que digo, si sale, pues lo enseño. Entonces, tú tienes aquí, no sé si se ven. Tengo Sí, sí, se aquí ven. las cañas, y entonces es un cachito de madera atado a un corcho. Ah, Y amigo, es entonces súper fino eso. sí, sí, esto está hecho, yo tengo unas navajitas y entonces lo vas haciendo, lo vas tallando y tal. Pues es artesanos Y además de músicos. sí, y esto lleva sus horas. Y además, a veces no das rendimientos en el instrumento porque la caña te está traicionando. O sea, la caña no se porta bien contigo. La caña no es.
La caña no es una cosa que digas, esto es así y funciona. Una flauta, por ejemplo, para que todo el mundo sabe cómo es una flauta. Una flauta Una flauta dulce, soplas y suena. la del colegio. Sí, la flauta dulce soplas y suena. La flauta travesera soplas y suena. Tiene aquí un agujerito, soplas y Mm. ¡fum! Suena. El violín, coges el arco, lo pasas y suena. El piano, le das a una tecla y suena. El oboe, soplas una caña y no tiene por qué sonar. Puede que sí, puede que no. Depende de Depende de la de, caña, de lo bueno depende que de seas la tallando. caña, sí. Depende de la caña, no, de lo bueno que sea yo haciéndolo, de lo bueno que sea el material que he comprado, del tiempo que tenga el material, del tiempo meteorológico, de muchísimas cosas. Al final se vuelve todo una locura de cosas que no dependen nada de ti. Es bastante estresante. O sea, parece una broma, Oh, Dios mío. pero hay momentos en los que te estás jugando algo y dices, no, no me funcionan las cañas. ¿Sabes? Tu instrumento es bastante, ¿cómo decirlo? Bastante peculiar. Mi instrumento es en términos de, o sea, si tuviéramos que hacer un tier list de instrumentos, mi instrumento o sea, suspenderían todo. No tiene mucho registro, o sea, no llega ni muy agudo ni muy grave, o sea, tiene un registro muy corto. No puede tocar ni muy, muy, muy fuerte ni muy suave. O sea, es como muy, Está súper cerrado. como, es básico en todo. Menos en una cosa que es lo que le caracteriza. Tiene un timbre que no tiene ningún otro instrumento de viento o madera. O sea, tiene un timbre súper marcado, súper único, que cuando un oboe está tocando, sabes que está tocando. O sea, está ahí siempre. Tiene un timbre que siempre aporta. Mm. A veces hay otros instrumentos que no tienen ese timbre, pero tienen otras cosas. Tienen agilidad o tienen registro o tienen... O Sí, sea, o hay que instrumentos que llegan pueden más dar agudos 17. o más graves. Sí, no, instrumentos que pueden dar 17 millones de notas por segundo y su valor está en poder hacer locuras. El mío, el valor del oboe está en que suene bonito y ya. Si suena bonito, bien. Y si no suena bonito, pues estás haciéndolo mal, Pues bienvenido básicamente. Vete a jugar a otra cosa. Sí, sí. Vale. Y de esto te vas dando cuenta también cuando ya están. O sea, cuando ya estás casado con tu instrumento, es cuando te das cuenta de los efectos que tiene. Vale. Vamos a tocar un par de cosas más y pasamos ya a qué hay después de la carrera. Eh, lo primero que me gustaría tocar es para practicar o para estudiar, ¿lo hacéis en casa? ¿Tendréis vecinos? O sea, te quiero decir, la gente que tenga vecinos, ¿cómo coño practica? ¿Sabes? O soborna al vecino para que no le denuncie o yo qué Pues sé, claro, o ahí depende tendréis mucho. sitios habilitados para tocar o cómo lo hacéis. Ahí depende mucho de situaciones particulares. Yo, por ejemplo, yo puedo tocar en casa y a mí nunca nadie me ha dicho nada. Y el día que me digan algo, pues se habla y ya está. El conservatorio, buah, el conservatorio, todos los conservatorios tienen cabinas de estudio, pero cada uno las gestiona de una manera particular. En el nuestro, por ejemplo, las acaban de volver a abrir después de todo lo del COVID. Ahora Han estado mismo. 2 años sin poderse usar. Hace 2 semanas o Ostras. 3 más o menos. Y encima tienes un máximo de 1 hora al día, claro. Nadie, o sea, no puedes estudiar 1 hora al día. Es que si estudias 1 hora al día, no acabas la carrera. O la acabas, pero no, o sea, no puedes trabajar en ningún lado tocando 1 hora al día. O sea, tocar a 1 hora al día es típica cosa que se hace en verano cuando dices, tengo que hacer mantenimiento, pero tampoco... O sea, 1 hora es mantenimiento. Es lo que lo que te da para no perder, básicamente. Mm. Entonces, claro, está jodido. Yo conozco gente que entre varios se han alquilado sitios y se le van rotando las horas para estudiar. Luego, por ejemplo, Ostras, tener los que llegar a eso. pianistas, los pianistas, algunos de ellos tienen una cosa que se llama silence, que es que le ponen o sea, es un piano de cola normal, ¿Mm? pero le dan a un botón y con un sistema mecánico se desconectan las teclas de las cuerdas. Y entonces se mutean todas las cuerdas y lo escuchas a través de un MIDI por los cascos. Entonces tú puedes estar tocando con sensación real de tocar,
pero lo escuchas por digital. Y entonces no estás molestando a nadie. Pero tienes sensación real, no es como tocar Claro, pero un teclado. un violín, por ejemplo, no tiene eso. No, un violín, que además no hay, o sea, es bastante desagradable ver estudiar a un instrumentista de cuerda, porque un instrumentista de cuerda se coge un pasaje y se lo toca hasta la extenuación. O sea, te puedes escuchar horas y horas y horas de eso. Entonces, es verdadera locura. Algunos de ellos tienen sordina para estudiar, se pone aquí en el puente y suena un poco menos, tampoco es muy dramático. La mayoría de ellos tocan en sus casas sí, lo normal es tocar en casa. Lo normal es tocar en casa, pero bueno, hay gente que tiene necesidades especiales. Luego también, joder, lo jodido es, por ejemplo, los instrumentos de viento metal. Una trompa, una trompeta, un trombón pueden realmente dar por culo a los vecinos bastante fuerte. Porque son instrumentos que siempre que tocan. ¡Buah! Son instrumentos que siempre que tocan están dando un nivel de intensidad que es que hay gente que no aguanta. O sea, también hay que entender que. ¿Y esa gente cómo practica? Pues para esos instrumentos, para la mayoría de ellos hay lo que se llama sordina de estudio, que les sirve para. O sea, tú lo pones y te hace cero resistencia, pero apenas se oye tu instrumento. Es como bajarle el volumen. Te pone un mute al instrumento. Entonces pueden trabajar muchas horas con él y luego estar 1 o 2 horas sin él a saco con otra cosa. O sea, se dejan lo importante para cuando pueden tocar sin la sordina, pero las cosas que son pues pasar notas o cosas así, pues se lo ponen y así por lo menos no molestan. Vale. La otra cosa de la que quería hablar era de dinero. ¿Cuánto cuesta desde que empiezas con 8 años hasta el nivel en el que estás tú? Más o menos, ¿cuánto cuesta estudiar música? Y ya no hablo de matrícula, sino de material, el instrumento. Un instrumento mejor, por supuesto, vale mucho más dinero. Hay instrumentos que valen auténticas locuras de dinero. Pero un usuario normal, una persona dice, yo quiero que mi hijo empiece a estudiar música, ¿cuánto le puede costar? También dependiendo del tipo de instrumento que estudie, supongo. Sí, Pero depende mucho. en dinero, ¿cuánto más o menos puede ser el gasto que puedes tener desde que empiezas a estudiar música hasta el nivel en el que hasta el nivel máximo que podría decirse en el que estás tú? Fua. Pues Supongo que cuando es que empiezas no... ¿Qué? es una verdadera pasta, porque ya solo en instrumentos depende del instrumento que toques, es una pasta. O sea, yo tengo este oboe que me lo compré ya en quinto no, en sexto de profesional me lo compré ya con la idea de que voy a hacer el superior y tal. Y este instrumento que es, pues básicamente se puede ir más alto, pero poco más. O sea, a nivel de técnica lo tiene todo. Lo que pasa es que no es, hay modelos más pijos, pero ya es por sacarte más dinero. Pues fueron 10.000 euros de instrumento. Ostras, Y aparte de eso, ahí tengo otro que fue más el de pues, todo lo anterior a ese, que ese fueron 2.000 y pico en su época, ahora creo que es un poco más caro. Que ese era bueno, no era de iniciación, era como de un nivel intermedio. Con ese se puede tocar, pero tampoco mucho. ¿Qué instrumentos son los más caros y cuáles los más baratos? El triángulo supongo que será barato. Pues el problema de que tiene, bueno, por lo menos la percusión es cara de cojones porque te tienes que comprar muchísimas cosas y todas estas son tratadas como instrumentos individuales. A lo mejor un set de triángulos, como decías tú, con los palitos y tal, pues a lo mejor te soplan 2.000 euros por un set de triángulos. Te vienen 3 4 triángulos y los palitos. Oh, Dios mío. Pero es que cada timbal son entre 6.000 y 12.000, 13.000 euros por timbal. Una marimba la marimba es como un xilófono, es de madera, pero luego tiene tubos por debajo. Sí, sé lo que es una marimba, la he visto tocar. Perfecto. Pues
Una marimba también, 12.000 y pico, no sé qué. Bueno, hay pianos, o sea, en un piano te puedes gastar, igual que en un instrumento de cuerda, te puedes gastar lo que te dé la gana. Pero yo qué sé, un fagot cuesta 40, 50.000 Dios, pero si es que comprado eso vale nuevo. una casa. Eso vale una casa. Comprado nuevo. Sí, 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 sí. Un piano son uno bueno de cola, de estudio, de tu casa, de no sé qué. Hazte idea de 80.000 ochenta euros, tú. mil por ahí. Bueno, un piano te dura para toda la vida. O sea, si el piano que te compras es bueno, te lo vas trasladando de casa y es para toda la vida. Hay Obviamente. instrumentos que no son Hombre, para toda la vida. O sea, si te gastas 80.000 euros y es para 3 meses, pues no sé, ostras, no tocaría a nadie el piano. sí, Entonces, efectivamente. en el top, ¿cuáles pondrías? De caros. En el top de caros pondría para lo que son y para lo que duran los instrumentos de viento madera y la percusión. O sea, la percusión es muy cara, pero no se consume, o sea, prácticamente dura, o sea, dura muchísimos años. Hmm. Pero luego tienes los instrumentos de viento madera como el mío. Yo este instrumento sé que o sea, este instrumento dura 15, 20 años y luego ya empieza a caer en picado su calidad. Entonces, ¿sabes? Te has gastado 10.000 euros en un instrumento que sabes que dentro de 20 años no vas a poder usar. Ostras. Tienes que tenerlo en cuenta. Luego, por ejemplo, hay instrumentos que te gastas una pasta, como es el fagot. El Hmm. fagot te gastas una pasta, pero con el paso del tiempo no envejece. O sea, tengo un amigo de aquí de la carrera que es fagotista Hmm. y mal no recuerdo, tanto el fagot que tiene ahora como el que tuvo antes son de segunda, tercera o cuarta mano. O sea, se van vendiendo y te vas Porque no se ahorrando dinero, estropean. pero bueno, sabes que tienes todavía un instrumento que tiene cuerda para rato. O sea, Hmm. creo que no me acuerdo si es el que tiene ahora o el que tenía antes, tenía 60 años el instrumento. 60 años. Ostras. Ya no te digo los de cuerda, que a veces hay gente tocando con instrumentos de hace 200, 300 años. Eso es una Ostras. verdadera locura. Claro, pero ¿eso es cuánto El que valen? toca con un Stradivarius toca con un instrumento de hace 400 años. Ostras. ¿Y cuánto vale un Stradivarius? ¿Qué precio tenían? ¿200.000? ¿Medio millón de euros? Más. Los Stradivarius ahora mismo son una pieza de coleccionistas y si el Stradivarius funciona. El Stradivarius básicamente no está en manos de gente normal. O sea, no está en manos de músicos. Está en manos de una fundación o de un no sé qué. Coleccionista Y esa multimillonario. fundación, sí. Y esos les ceden a un músico el derecho de usarlo. Pero, por ejemplo, Pablo Fernández, que es un chelista, ¿Mm? está tocando con un cello Stradivarius desde hace muchos años. Y eso hay una fundación que se lo tiene cedido. Entonces, el instrumento gana valor porque lo toca Pablo Fernández y Pablo Fernández gana valor porque toca con un Stradivarius. Entonces es como una relación Sí, de win-win. sí, sí. Con los Totalmente. pianistas pasa, con los pianistas pasa, por ejemplo, que pueden llegar a tener contratos de exclusividad con una marca de pianos. Entonces, de llegarte un pianista y decir, si no tienes esta marca de pianos, yo no puedo tocar contigo. Hay ¿Mm? cosas de esas. Vale, entonces el resumen de cuando empiezas al nivel que estás tú Buah. de estudiar música, un pastón. Es mucho dinero y no. Buah, es que realmente es todo de. Pero yo, mira, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de yo quiero que mi hijo empiece a tocar la guitarra y lo quiero apuntar al Sí. conservatorio o la viola o el violín o tal. ¿Cuánto me va a costar a mí que mi hijo empiece con la música, empiece a tocar un instrumento? A Y aunque no eso. lo, aunque luego lo deje y se ponga a estudiar derecho, se ponga a estudiar lo que sea y deje la música y tal, pero más o menos en términos en los que se mueve la gente habitualmente, que no se dedica después profesionalmente a ello, ¿cuánto puede costar? Pues vamos a decir, entre matrículas, si dices guitarra o viola, violín, tal, puedes ir con instrumentos que no son tan caros y puedes hacerlo bien. Entonces, vamos a decir que al final de la carrera te has Una, gastado un abanico 10 entre a lo mejor. 10.000 euros, entre 10.000 euros y 13.000 euros, vamos a decir. Entre 1.000, 1.300 euros al año, más o menos, un poco más, igual, por Ostras, ahí, por ahí. sigue siendo Y eso mucho es con dinero. suerte, o sea, has Sí. dicho instrumentos que son baratos.
O Vale, sea, sí, por la ejemplo, guitarra, por ejemplo, es barato. sí, pero por ejemplo, si quieres tocar la flauta travesera, La flauta travesera tiene lo bueno de que los precios son fijos, igual que el oboe. O sea, no es como el violín que te puedes gastar cero o muchísimo. En la flauta es, pues la más chunga cuesta tanto y la más top cuesta tanto. Y lo sabes ya y punto. Y tú decides dónde te quedas. vale. Está bien saberlo para alguien que quiera empezar a tocar música. Yo me compré un ukelele. Buena decisión, barato, intuitivo. Sí, y hecho para torpes. Totalmente. Eh, vale, vamos a acabar. Vamos a entrar al final que se nos va el tiempo. En... ¿Qué vas a hacer cuando acabes? Pues tengo más claro lo que de entrada no quiero hacer que lo que quiero hacer. O sea, la mayoría de mis compañeros están pensando ya desde cuarto en el máster que se van a hacer. Todo el mundo, prácticamente todo el mundo hace un máster. Sí. Y yo estoy encontrando que tengo un problema bastante fuerte para asumir que tengo que hacer un máster para hacer algo en la vida. O sea, llevamos 14 15 años estudiando. Me toca bastante el tema pensar que tengo que hacerme un máster, porque es como, entonces realmente Sí, pero eso creo que una nos de pasa a las- todos. Ya no solo en música, eso le pasa a todo el mundo. Cuando que acaba la carrera y dice, tío, ahora tengo que echar un año, 2 años más de mi vida, después de todo lo que llevo estudiando, que llevo toda mi vida estudiando, para tener posibilidades de poder encontrar algo. Sí, sí, es que es tremendo. Entonces, pues quiero intentar ver que con el superior puedo trabajar en algún lado, ganar dinero, Mm. centrar mi vida, darme cuenta de lo que si estudiara un máster, de qué lo estudiaría y ya con esas ideas claras y a ser posible con mi dinero, estudiar un máster. O sea, porque también ahí pues entra un momento, llega un momento que dices, joder, voy a seguir tirando dinero de casa porque quiero o porque tengo que hacer el máster este. Te Que empiezas a cuesta el comer el dinero. tarro de, te empiezas a comer el tarro de, joder, llevo mis padres, o sea, ok, que lo hacen Sí, que llevan 20 y tal, años pero aquí pagándome los estudios y voy a seguir todavía más. y voy a seguir encima otros X, 1 o 2 años más para hacerme un máster porque supuestamente pues quiero demostrarme a mí mismo y quiero demostrarles a ellos que lo que han hecho sirve de algo, que puedo trabajar, que puedo ganar dinero, quiero ahorrar ese dinero y gastarlo en un máster que realmente quiero Mm. hacer, no en uno que vea en cuarto que no sé qué y no. Quiero darle un poco de Con tranquilidad. cabeza. Me he dado cuenta de que hay más tiempo del que parece. No todo hay que hacerlo Efectivamente, eso estoy de acuerdo el contigo. curso por año, no sé qué. No, no, relaja, relaja, sé Sí, consciente de lo que eso hay. estoy totalmente de acuerdo. Vivimos en la inmediatez absoluta y parece que lo pasa mucho sobre todo en la ESO. ¿Vale? Un chaval de 15 16 años que parece que si repite tercero de la ESO va a ser un desgraciado toda la vida, o si repite cuarto de la ESO o segundo de la ESO ya parece que va a ser un desgraciado toda la vida y realmente perder 1 2 3 años no es tanto. No, no, No es mira, tanto. yo hice esto de profesional en 2 años por no juntarlo a segundo de bachillerato. Y el segundo lo dediqué a preparar las pruebas de acceso. Y yo entré a primero y dije, joder, no me da la sensación de haber perdido un año. Y era mi rayada de bachillerato, era, joder, voy a perder un año, todo el mundo. Mira, estoy ahora en tercero, súper a gusto, viendo a mis amigos hacer TFEs como locos, hacer trabajos de fin de grado como locos, y a mí todavía me queda un año pues no pasa nada, tampoco Sí, no, los hay cada también que han uno. repetido y lo hacen el año que viene conmigo, ¿sabes? Es que al final, Sí, que al final hay que entender que cada uno tiene su tiempo y que tienes que aceptar el tiempo que te toca y no forzar las cosas o intentar ir más deprisa de lo que realmente puedes o de lo que eres capaz. O sea que, bueno, hemos hablado de lo que vas a hacer tú. ¿Qué panorama tiene una persona que cuando acaba? ¿Qué panorama, qué posibilidades tiene? ¿Qué másters puede hacer? Bueno, supongo que másters en música lo tendrás para hacer 80 y pico mil másters para sí, hacer. Pero en sí, pero general básicamente, vamos a poner el máster y luego qué otras opciones tienes. pues a ver, primero está quedarte en España e irte de España, esos son los dos grandes bloques. Ya
más o menos vas decidiendo una cosa u otra. Y luego dentro de cada uno de ellos puedes dividirte en las mismas cosas. Una es máster de muchas cosas, los hay de orquesta, los hay de interpretación, los hay de cámara, los hay de muchas cosas, o academista. Academista es que sigues recibiendo clases, o sea, es como un máster, pero no es un máster, son prácticas de trabajo en una orquesta y es remunerado. Eso es una cosa que a nivel europeo funciona increíble y a nivel España, bueno, está empezando. Entonces, básicamente, tú estás trabajando en una orquesta, como cualquier otro músico, y tus compañeros de tu mismo instrumento te dan clase 1 o 2 veces al mes. Y cobras porque estás trabajando. Y eso también tiene el mismo procedimiento que siempre. Te haces unas pruebas y ya pues mandas tu currículum y si está todo bien, tal. Y eso si luego les gustas, pues guay. Totalmente. Y luego eso en el CV es interesante porque has aprendido cosas a lo mejor más útiles o no que en un máster, también depende, pero no es un máster, son prácticas de trabajo. O sea, te da horas de trabajo, pero no te da titulación. O sea, básicamente tú decides, ¿quiero hacer cosas que me valgan más o quiero hacer cosas que pesen más en mi currículum? Ya, si eso ya depende un poco de si vas a intentar entrar a una orquesta para tener mejor currículum o si también Sí, depende del futuro que te busques. sí. Vale. ¿A ti dónde te gustaría trabajar? ¿Dónde te gustaría terminar? ¿Qué te gustaría terminar haciendo? Pues a mí me gusta mucho la orquesta, me gusta muchísimo. A mí me gustaría terminar en una orquesta teniendo un trabajo que sabes que vas a tener trabajo esta semana, la semana que viene, la semana siguiente y que vas a seguir mirando mucha música nueva y que como tienes una oposición que no te van a echar, o sea, sabes que tienes siempre como ese Seguridad. colchón y luego pues depende cuando pues ahora que soy más joven, me gustan más cosas de, pues me monto un proyecto de arriesgar dinero porque quiero hacer esta cosa de interpretación, quiero jugármela y quiero hacer este proyecto, esta propuesta. Y me imagino y también me veo que conforme me vaya haciendo más mayor, pues me gustará más pues otro tipo de cosas, dar clase o no sé, ser Sí. más, no sé. En Divulgación, a lo general soy mejor. muy dinámico, o sea, No te cierras a nada. no me cierro a nada, estoy muy abierto a ver qué va pasando, porque también, no sé, tengo bastante claro que si haces lo que te gusta y lo haces con curro y lo haces con tal, pues te van saliendo cosas. Al final, cosas salen. Eso, sí, eso siempre y eso para todo. Si curras, si haces lo que te gusta y no fuerzas las cosas, al final te va a ir bien. Te costará más o te costará menos, pero te acabará yendo bien. Vale, vamos a hablar otra vez de dinero. ¿Cuánto puede llegar a cobrar el que más cobra de haber estudiado música y cuánto suele ser lo que cobra una persona media normal que ha estudiado música? Buah, pues los que son así mega solistas, súper famosos, nombres que te pueden sonar Yo o conozco tal, a estos hacen James Rhodes, millones. al pianista James Rhodes, Sí, no sé lo que es. bueno, ese es una historia aparte, no despierta demasiadas Yo no sé si es simpatías buen en mi músico o mundo. no, yo no sé si es buen músico o no, pero sé que es famosillo. Ese hace más dinero del famoseo que ha hecho que de la música. O sea, de la música no hace dinero. O sea, si se tuviera que dedicar a la música sin el famoseo que ha hecho, no ganaría dinero, básicamente. Mm. Pero bueno, en general la gente o sea, un músico de orquesta, pues vive, bueno, pues, 3.000 euros al mes, algo así. Es muy buen sueldo ese, ¿eh? Es muy buen sueldo, es su oposición y ya el resto te lleva el tiempo que te lleva y ya está. Curras mucho, pero bueno, vives bien. Sí, También hombre, depende de las yo creo cosas. que suele ir unido de la mano, ¿eh? Sí, sí, sí. Y luego, pues, bueno, si eres un solista, pues es que hay gente que hace millones por concierto. Hay gente que hace ¿Cómo se literal llama este millones. que toca el violín? El Are Malikian.
Ara Malikian, sí, Ara Malikian lo que tiene es un show así más alternativo. Ara Malikian probablemente hará dinero, pero también es un tipo que lo gasta, o sea, que lo invierte muy rápido. O sea, la producción que lleva es suya, es arriesgada, es innovadora y básicamente el dinero que entra lo está gastando para seguir tirando para Renovar. adelante. Sí. Amigo. Vale, pues vamos a ir acabando ya. Se nos está quedando un podcast un poco largo, pero no pasa nada porque la verdad es que mucha información y muy interesante todo. Yo por lo menos he aprendido muchísimo. Y nada, ¿qué te gustaría estar haciendo si no fuera la música? Pues probablemente me haría una ingeniería, como contaba antes. Me estaría haciendo o una ingeniería o arquitectura, que bueno, es un poco ingeniería, arquitectura sin serlo, es una ingeniería en secreto, pero bueno, Sí, no sé. es una cosa extraña. Luego está el arquitecto técnico, tal. Hicimos un Sí. podcast en el que hablamos de arquitectura y de todas las variantes que tiene. Eh, vale, vamos ahora con la pregunta más importante. ¿Qué le dirías a alguien que se estuviera pensando estudiar música? Esa persona que está en cuarto de profesional, quinto de profesional, que está diciendo, ostras, no sé si dedicarme a esto o no. ¿Qué le dirías? Que, que reflexione sobre si puede vivir sin ello o no. Básicamente ahí es donde está la clave. Porque si puedes vivir sin ello y hay otra cosa que te gusta más, hazlo. O sea, te quiero decir, si puedes vivir sin ello, no te metas aquí. Porque claramente es una cosa que necesita que, o sea, necesitas tener algo que te tire para adelante más allá de que todo te esté yendo bien o mal, o sea, necesitas, Sí. porque hay momentos verdaderamente jodidos en los que dices, mira, yo si no fuera porque lo tengo tan claro, yo no lo dejo. O sea, yo Mm. llevamos un año que es que todos yo lo he dicho alguna vez y algún compañero y tal, de lo dejo, no sé qué, porque hay momentos verdaderamente duros. Entonces, si eres una persona en que te gusta la música, pero te ves haciendo otra cosa y no te supone Un un drama. problema, no estudies música, puedes seguir dedicándote a la música de otras maneras. O sea, no estudies, porque Mm. estudiar es realmente es es un paso muy tocho. No es para todo el mundo, no es para todo el mundo. La superior no lo es. Vale. Y me parece un muy buen mensaje. Me parece que es una decisión que hay que meditar y reflexionar mucho antes de tomarla. Sí. Vamos a irnos con la típica última pregunta que hago siempre. ¿Con qué Venga. palabra describirías tu carrera? Eh, Fua. Puente. Pues esa es buena. No, yo diría. Yo diría vida. Es que es una cuestión de. Es toda la vida. Básicamente lo típico que se dice, no, es una manera de entender la vida. Pues es un poco eso. Te da las cosas que aprendes y las cosas que haces te dan un prisma totalmente distinto. Estás viviendo una realidad distinta a la que vive la gente. O sea, simplemente a veces nos volvemos locos diciendo, joder, es que estoy estudiando esto porque tal, pero es que luego lo piensas y dices, bueno, pues es que habrá otro que estará, quiero pensar yo, que habrá otro que estará metido en su movida de que, joder, no me sale esta cosa y ya está. No sé, es una vida dedicada a que te tiene que gustar mucho, Realmente es literalmente una vida dedicada a la música. una vida dedicada a esto. Y dentro de la música es tan grande que es como si dentro de la música tuvieras que elegir carrera. O sea, es enorme. Entonces, la música es el contexto. Y ya en el contexto de la música tú decides la carrera. Y eso te das cuenta cuando ya estás dentro que dices, hostia, sí, de repente hay más caminos de los que... Sí, es todo, Entonces, toda una jungla. es fuerte, es heavy, sí. Vale, pues yo por mi parte está todo. No sé si hay alguna cosa que quieras comentar o decir, o hay alguna cosa que No, te la has verdad quedado es sin... que me he quedado a gusto. Es de lo que se trata.
Sí, sí. Pues, No, he pues nada, disfrutado mucho, agradecerte he que hayas disfrutado mucho. venido. ¿Te lo has pasado bien? Mucho, mucho, sí, sí, sí. Me lo pasa muy bien, sí. Bueno, pues muchas gracias Muchas gracias. por pasarte. No, hombre, gracias a ti por pasarte. Porque, sí, sí, gracias porque es importante hablar de esto. Nosotros a veces lo hablamos y es como nos hace falta también a nosotros que la gente entienda un Visibilizar. poco lo que hacemos. Sí, porque a veces parece que, o a veces hay gente que tiene la sensación de que no hacemos nada y a veces hay gente que tiene la sensación de que no servimos para nada. Entonces, pues es importante, Visibilizar. sí. Pues espero haberos dado un poco de visibilidad a los músicos, al mundo de los músicos y sobre todo al mundo de los estudiantes de música. Y nada, por mi parte, pues está todo. Así que nada, muchas gracias por venir y ya nos veremos. Vale. Chao.